Bueno, está con nosotros Esther Marina Gallego, viene de Colombia. No queríamos perder la oportunidad de hablar de Colombia en un encuentro como este, donde se va a hablar de conflictos, cooperación y comunicación. De Colombia hay gentes que dicen, especialistas que dicen que es uno de los conflictos más largos de la historia, ¿no? Colombia, con sus 50 años de conflictos, sus más de 200.000 muertos a las espaldas, más de medio millón de víctimas vinculadas a la violencia sexual por culpa del conflicto. En la década pasada, hablan de estadísticas de que hubo más de 140 mujeres violadas al día vinculadas al conflicto bélico. Aún así, después de este panorama, ayer le comentaba yo a usted, a Marina, que una de las cosas que nos pareció maravillosa de Colombia, que pese a vivir ese conflicto tan largo, es increíble encontrar a gente tan positiva en ese país. Si eso es así con un conflicto de 50 años, esperemos que si se resuelve, le podéis sacar partido a esa chispa que tenéis las y los colombianos. Vamos, lo dejo con Esther, con Marina, vamos a ver un documento que trae, audiovisual, documental, y luego entremos. Sí, pues quiero saludar y agradecerle esta invitación a las mujeres colombianas para hablar sobre un proceso que fue o que ha sido muy importante para nosotros en Colombia, que es la Comisión de la Verdad. Antes quisiera remarcar que para nosotras las opciones de las mujeres en la paz, en la guerra, son opciones. Realmente el feminismo trabaja por la autonomía de las mujeres. Las mujeres tienen la autonomía de decidir si participan en contiendas bélicas armadas o participan en procesos de paz o no participan. Entonces, como ahí sobre el debate que acabamos de escuchar, y también resaltar que las mujeres en los ejércitos bélicos, cualquiera que sea, también tienen condiciones bastante, reproducen las condiciones que están en la vida cotidiana. Entonces, que no es precisamente el hecho de participar en el ejército lo que las hace que se emancipen, sino que allí en estructuras tan autoritarias, precisamente la reproducción de roles y de situaciones que también tienden a minimizar su aporte, pues se dan cotidianamente. Y eso pues lo han dicho muchas mujeres que han estado en la guerra. Entonces partamos de ahí. Y la otra que quisiera aclarar es que la ruta pacífica no ve a las mujeres como víctimas, ¿no? Las mujeres han vivido una experiencia que las ha caracterizado, no es su identidad, y nuestra propuesta está en que ellas se constituyan como sujetas de cambios. De hecho lo son, de hecho todo lo que hacen y lo que nos demuestra esta comisión es que lo son sujetas transformadoras de cambio, a pesar de todos los horrores que les tocó vivir. Entonces, vamos a mirar este proceso de esta hora, pero creo que pensaré más de lo que del tiempo, siempre pienso que es corto y me quedo. Entonces vamos a mirar primero un video que tiene que ver con el proceso metodológico, luego vamos a hablar sobre este proceso, voy a dar una sentada y luego pues darme un poco más en el informe, las conclusiones del informe. Bueno, el video, como ven, pues recoge el proceso metodológico que hicimos nosotras para llevar a cabo este proyecto que duró 3 años y medio. La Ruta Pacífica es un movimiento nacional en Colombia, como se pueden constatar. Nos hemos movilizado por todo el país en contra de la guerra. Nuestra opción es pacifista y antimilitarista. Somos parte de Mujeres de Negro también.
y nosotras entonces hemos puesto en el escenario la situación de las mujeres en el conflicto armado, como consecuencia del conflicto armado, y el último trabajo que hemos hecho y que ha tenido muy buen impacto en Colombia, porque también estamos en un proceso, se inicia un proceso de negociación, otro intento de negociación, han habido 4, unos que han salido bien, que se han negociado por partes de algunos grupos, y otros, pues, como este, que apenas vuelve y se renueva, y tenemos la esperanza de que finalmente culmine. Nosotros entonces pues por un trabajo que hicimos con mujeres víctimas, mujeres que estaban en el proceso con los grupos paramilitares, un proceso de negociación, no, un pacto que hubo entre un gobierno bien de derecha con los paramilitares, que también son fruto de ellos mismos. Las mujeres entonces tuvieron un proceso de acompañamiento con nosotras, jurídico, psicosocial y de formación, y ellas en un foro propusieron hacer una comisión de la verdad. Y esta comisión entonces empezamos a darle materialización, pues, con el ánimo de Carlos Beristain, que estaba en el foro y escuchó la propuesta. Seguramente si no hubiera estado nosotras no hubiéramos pensado que era imposible hacer una comisión de la verdad en medio del conflicto armado, y por nosotras, sin embargo, pues fue un animador de que se podía hacer, que era posible, que con una organización como la nuestra era bastante factible que la sacáramos adelante. Y efectivamente nos pusimos en esta tarea, y pues estos nuevos encuentros que hicimos, donde estamos evaluando el proceso metodológico, porque nos parecía muy importante. También ahí está el libro de la parte metodológica, de que pues, era importante recoger cómo fue que lo hicimos, elaborar pues, cada paso, que sirviera también de referente, y por supuesto que está sirviendo a futuras comisiones de la verdad. Muchas veces nos quedamos en el producto, pero se nos pierde esa memoria de la metodología, y el haber podido hacer esta metodología y comenzar a jugar en el escenario público, pues para nosotros fue también un resultado importante, porque también está puesta ahorita en la mesa de negociación, y esperamos que pueda ser asumida como una metodología desde abajo. Pues la ruta tiene 17 años, y empezamos a hacer este proceso de la Comisión de la Verdad en 2010. Se basa entonces la metodología en 4 enfoques. Voy a pasar muy rápido porque creo que es muy larga la presentación. Entonces, se basa en una metodología de investigación acción participativa. Tiene que ver con que las víctimas eran parte del proyecto de investigación. Las documentadoras son mujeres, como ustedes las vieron, mujeres de la base de la Ruta Pacífica. Ellas fueron capacitadas por Carlos y Alejandro, otro amigo que también nos acompañó en el proceso, y que también ha participado en comisiones de la verdad en otros países. Y ellas y fueron las documentadoras de las 9 regionales las que hicieron los testimonios grabados, luego eran transcritos, tal cual las mujeres lo expresan. Lo expresaron, y pues todo este trabajo pues empezó a ser parte de la codificación. Por eso pues es una investigación de abajo hacia arriba, una investigación donde estamos implicadas 60 personas acá, pero también las 1000 mujeres que dieron su testimonio son parte del proceso, y pues se expresan todos los resultados que tiene la investigación. Desde el enfoque feminista, nosotras quisimos retrotraer las violencias privadas y las violencias públicas, con una concepción de que la violencia contra las mujeres está en los tiempos de paz y en tiempos de guerra, y que la biografía de las mujeres, esa biografía que nos contaron, pues también tenía antecedentes de situaciones muy violentas en sus
hogares, en sus familias, o con sus esposos, antiguas parejas que tenían, y cómo también pues está en la lógica del espejo también se refleja en cómo los actores armados controlan a las mujeres. Queríamos también expresar esto, pero también era importante para nosotros la experiencia subjetiva de las mujeres, que esa experiencia pues fuera contada desde su subjetividad, desde sus propias elaboraciones, su propia narrativa. Tiene un enfoque de estándares internacionales de comisión de la verdad, pues es una comisión que puede perfectamente ser asumida como una comisión de la verdad en Colombia, que también nuestra puesta en el documento, que estos testimonios, la manera como se elaboró el informe, perfectamente pueden hacer parte un insumo central en una comisión de la verdad oficial que puede salir del proceso de negociación, y con un enfoque psicosocial. Este enfoque es muy importante porque las mujeres fuimos tuvimos esa mediación femenina con las mujeres. Quiere decir que espacios de confianza pues solo se pueden dar si existen ciertas condiciones para dar los testimonios, nos hablaba también Carlos de eso. Y creo que en este caso, para que las mujeres contaran desde asuntos de violencias privadas, de violencias sexuales, incluso en sus casas, y luego las violencias sexuales en el conflicto armado, pero también todo lo que se desentrañaba en su narración y la confianza, todo lo que ellas empezaron a expresar. Hay un testimonio más adelantico que recoge esto, pero fue muy central. La empatía con que trabajamos con las mujeres, el cuidado, los ambientes que creamos para poder tomar el testimonio, todos fueron elementos centrales en este enfoque social. Es un trabajo, pues, como les dije, realizado de abajo hacia arriba, perdón, y es inédito en el mundo. También tuvimos la tarea de buscar si había habido condiciones de la verdad de las mujeres, no hay en el mundo. Hay capítulos en Sudáfrica que tienen algún capítulo que hace referencia a las mujeres, muchas veces no se trata de encontrar, que yo estoy de acuerdo con el danza, que dice que como digan, la situación de victimización de las mujeres está centrada en la violencia sexual, y esto hace perder todo este universo de lo que a las mujeres les sucede en los conflictos armados. Entonces, creo que este es un asunto que también hay que seguirlo reflexionando. Tiene valores agregados con respecto a las condiciones de la verdad, porque nosotros trabajamos no solamente los hechos y unas demandas de reparación, sino que trabajamos los impactos. ¿Cómo relatan las mujeres esos impactos? O sea, es distinto a cómo lo relatan los hombres, eso es cierto. O sea, ellas cómo evidencian ese hecho, que también le ocurrió a otros, ocurrió a los hombres posiblemente, pero ellas cómo lo evidenciaron, cómo lo subjetivizaron, ¿sí? ¿Qué es lo que ellas finalmente relatan de ese mismo hecho? Salió seguramente en la prensa, la prensa fue otra información, para la gente se le quedó, pero cómo ellas fueron receptoras de estos hechos. Y el afrontamiento, que también nos muestra las capacidades y condiciones de las mujeres de resurgir, de volver a empezar y de hacer la paz en medio del conflicto. Nosotros podemos afirmar que las mujeres hemos construido paz en medio del conflicto, hemos reconstruido, hemos remendado los estragos que ha dejado la guerra, y entonces sí este informe nos lo ha hecho. Bueno, voy a pasar muy rápidamente sobre las comisiones de la verdad. Tenemos bueno, las diferencias entre comisiones son unas las diferencias entre las comisiones oficiales pues tienen que ver con que son comisiones oficiales. Esta es una comisión desde abajo, desde la sociedad civil, que no sé por qué se me pasaron
Fue una comisión que las oficiales normalmente se hacen desde la perspectiva de derechos humanos, pero nosotros trabajamos desde la perspectiva feminista, desde una investigación donde la base fueran las mismas mujeres, el insumo central fueron las mismas mujeres. Fue una comisión, son normalmente las comisiones de la verdad muy costosas, una comisión que fue hecha con mucho trabajo voluntario por parte del movimiento, que somos parte, y con toda la voluntad, pero también la confianza que el movimiento creó con las mujeres víctimas. Y bueno, y hay otros elementos que no se ven ahí, pero que, digamos, son las diferentes comisiones oficiales de las comisiones creadas desde la sociedad civil, en este caso de las mujeres. Frente al informe, entonces, podemos decir que presenta referencia a 1000 mujeres y 9 casos colectivos de mujeres en 9 departamentos donde estamos. Se recogieron testimonios en 22 departamentos, son 32 departamentos en Colombia y 80 municipios tiene el informe en esta recogida de información. Es como conclusión en cuanto a la metodología, es una metodología exitosa. Recoge la experiencia de las mujeres de forma comprensiva y se logra calidad, tanto el informe cualitativo como cuantitativo. Coherente, recoge los testimonios y, como les dije, de manera cuidadosa y como cuidando el proceso con las mujeres, y tiene rigurosidad académica. La codificamos, esos testimonios los codificamos, luego pasaron análisis y luego se elaboraron los capítulos y se armonizaron totalmente para dar lugar a un informe de 1.300 y 400 páginas, que es un informe general. En relación a lo que contiene el informe, entonces tiene un capítulo que contiene enfoques de investigación y visión global de las violencias contra las mujeres. Tiene ese mismo capítulo, impactos y consecuencias del enfoque psicosocial y específico en la vida de las mujeres, y afrontamientos, formas de afrontar la violencia, la protección de sus vidas e hijos y organización y apoyo mutuo. Eso es lo que salió de todo lo que ya relataron. De todos, entonces, contiene los hechos, formas de violencia contra las mujeres, las distintas formas, los 9 casos colectivos vividos en estas regiones. Escogimos unos casos más emblemáticos en estas regiones. Y la reparación es una visión de las mujeres sobre la justicia de reparación y la transformación para llegar a una paz estable, para la construcción de la paz. Este segundo capítulo este segundo tomo tiene, entonces tenemos las conclusiones, que fue una elaboración selectiva por parte del movimiento, las recomendaciones y un anexo de la parte cuantitativa. Este testimonio pues, nos dice cómo fue este proceso. Dice esta mujer de Cristo Liliana, que acabo de hablar, de contar esas cosas que me han pasado, me siento realizada y siento como que descansé de poder sacar todo el dolor que sentía dentro. Saber que alguien me escucha, sin juzgarlo, porque lo que ha pasado no es solamente la violencia con todos estos grupos, mire que ha habido violencia familiar y todo. Asumir todo eso, aguantar y tenerlo hacia adentro oprimido. No todos los días de la vida una habla de lo que hablamos hoy. Yo desde que declaré lo que fueron las muertes y todo eso, pero en mi vida, a mí nunca me preguntaron por mi vida. Es una mujer de Arauca, una región bastante lejana de Colombia. Ya lo que hay que expresar es que nunca le preguntaron a ella a usted qué le pasó, qué le sucedió, no, qué pasó, sino qué le sucedió a usted. Y eso es lo que ella rescata en este testimonio. El centro de esta publicación de la vida y lo que vieron estas mujeres, la ignominia hasta lo que ahora había sido nombrado, y cómo lo afrontaron ellas como víctimas que son sobrevivientes. Es una significación de esta investigación. La violación de derechos humanos de cada mujer que nos dio este testimonio tiene de 4 a 5 hechos victimizantes, algunos más. Como vieron en el video, algunas relatan hablando
que no habla ni medio minuto, hasta 3-4 hechos victimizantes, la estadística nos dio que son entre 4 y 5 hechos que cada mujer ha tenido en su vida. Reportaron más de muchos familiares desaparecidos, asesinatos y sufrieron desplazamiento, digamos, dentro de las violaciones que más se hecho, pero también violencia sexual, minas antipersona, también tuvieron hechos como estos, entre otros. La violencia sexual, de las 10 testimonios, el 13.2% de las mujeres entrevistadas reportó violencia sexual, o sea, casi 117 o 130 mujeres, y varias formas de violencia sexual que están en el informe bastante bien relatadas. Otras violencias, la tortura física, las mujeres sufrieron tortura física, violencia psicológica y sexual. El 83% reporta haber sido víctima de alguna forma de violencia, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sufrieron diferentes formas de tortura y maltratos psicológicos, 54.4%, como amenazas de muerte, seguimientos, o eran obligadas a presenciar torturas a otras personas. El 15% de las mujeres reportó torturas físicas. Los atentados contra el derecho a la vida, incluyendo heridos, fueron el 31%, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, corresponde a 3 de cada 4 testimonios. Los atentados a la libertad personal, como detenciones arbitrarias, 6%, confinamiento, cada que todos no pueden salir de ciertas zonas, las confinan en ciertas zonas, haber sido tomadas como rehenes y víctimas de reclutamiento forzado, todo esto da un 13% en total. El desplazamiento es del 83% de estas mismas mujeres, que en Colombia es una tendencia, son aproximadamente 4 millones de personas desplazadas en Colombia, los cuales más de la mitad son mujeres, pues el informe también lo reporta, porque en general las mujeres sufren una violencia y son desplazadas. Normalmente la consecuencia más inmediata es el desplazamiento. En cuanto a la edad, las mujeres estaban entre 30, las afectadas por el desplazamiento entre 30 y 49 años, esto es más irrelevante, están en el informe. Esto tiene que ver con los hechos, como ven, pues, los hechos son diversos, como les dije, hay hechos de todo tipo que ellas vivieron. Se nos relatan en este informe, esto solamente es un resumen que tiene algunos datos estadísticos. Los impactos de los testimonios recogidos se identifica claramente la aceptación de las mujeres como el miedo, es uno de los efectos más graves, el dolor y la tristeza que permanece. Hay mujeres que han tenido, las llevan con estos 20 años, los efectos se ven en sus hijas e hijos. Y ahora que estamos haciendo la evolución del informe, lo estamos viendo cuando relatan la situación de sus miembros. O sea, son 3-4 generaciones afectadas por una misma situación que vivieron ellas, o que vivieron, reeditaron, volvieron a vivir. Son 4 o 5 hechos de eventos que en toda esta entramado se nos cuenta. Estos son impactos traumáticos que suponen experiencias de ruptura, rompieron su vida, y muchos problemas como los recuerdos, afectaciones psicosociales. Una de las grandes demandas de ella es precisamente que haya atención psicosocial. En Colombia va a ser una agenda importante, la atención psicosocial, que no era hace 10 años, no era un tema relevante en Colombia. Y todas las pérdidas sufrieron físicas, emocionales, de sus familias, de bienes, todo esto que relatan eventos como impactos graves para ellas. Se identifican impactos en la salud del cuerpo, eso es una de las partes que ellos también nos expresan cuando vieron el video, cuando dice una mujer, a mí me duele el corazón, me duelen las articulaciones. Y ellas todas las asocian a que puede ser derecho de violento. No pueden dormir, sufren insomnio, pesadillas, todavía incluso después de dar el testimonio, algunas dicen que
fue también muy sanador el darlo y dejar o que les hermanos las pesadillas, ahora que estamos haciendo la revolución, les estoy contando lo que estamos haciendo después de esto, y todo lo relata respecto a lo que les pasó, los dolores de cabeza, las enfermedades crónicas, dolores que no saben de qué son, que los médicos les dicen que no son, ellas lo relacionan con el hecho victimizante. En el entramado de apoyo social más cercano también se vieron afectadas, impactadas, y en sus condiciones de vida normalmente pues perdieron mucho más de lo que tenían, normalmente se empobrecieron mucho más al desplazarse, al irse para refugios, al tener que volver a empezar la vida. Todo esto pues afectó de manera grave su proyecto socioeconómico. En las relaciones afectivas también, normalmente ellas relatan que son abandonadas por los esposos, les toca toda la carga material y psicológica de su familia, toda. Los hombres normalmente se callan, se van o están muertos, ¿no? Tampoco las acompañan. Entonces, esto es algo también va siendo tratado en su vida. El afrontamiento, que es entonces otra parte de los capítulos, las mujeres que para poder sobrevivir tienen muchas estrategias, ¿cierto? Resistieron la destrucción que se les vino encima, crearon formas de protección ellas mismas solas, les tocó, y buscaron también transformar sus condiciones de vida, incluso superando roles tradicionales que siempre habían tenido. Creo que también generaron fortalecieron su identidad también como mujeres, y esto pues, es una consecuencia importante. Las otras formas de afrontamiento, desplazarse, una forma de afrontamiento para poder proteger a sus hijos y ellas mismas de amenazas muertes o de amenazas de reclutamiento forzado. Fueron a campamentos guerrilleros o de paramilitares a sacar a sus hijos e hijas de los campamentos, exponiendo su vida. No es fácil meterse, ir a caminar, meterse al monte y ir hasta campamentos a sacarlos de allá. Se pusieron entre los actores armados evitando asesinatos, a ellos en comunidades enteras también. Se organizaron, más del 35% acudió a organizarse como una forma de afrontar, sentirse tan solas, buscar cómo se organizaban, cómo estaban cerca de organizaciones de mujeres. Fue otra manera de afrontarlo. Y también la mayoría optó por centrarse en la familia. Ellas también denunciaron, el 73% dicen que pusieron la denuncia, sin embargo, pues nunca supieron qué pasó con esa denuncia. Y solo una de cada 6 denuncias presentadas estaban siendo investigadas. Pues algunas ni siquiera saben qué pasó y otras quedaron en investigación. Otros afrontamientos, también hay afrontamientos, pueden ser negativos y positivos, pero algunas también se refugiaron en el alcohol, o sus hijas o hijos en la droga. Otras no hablaron como forma de protección pues, en contextos que todavía se viven con los actores armados, como decimos nosotros. Ellas entonces optaron por el silencio. También buscaron apoyo psicosocial. Esto se da más a las mujeres que a los hombres casi no buscan apoyo psicosocial, es algo más demandado por las mujeres. Y otras encontraron sentido en vincularse y ejercer liderazgos, también surgieron muchos liderazgos. Entrevistamos entonces 9 casos colectivos, muy rápidamente pues fueron mujeres de distintas regiones, unas desplazadas, otras que hicieron resistencia en personas, otras que tuvieron una operación por parte del Estado, Operación Unión, donde fueron encarceladas mujeres de un colectivo que se llama AMI. Otras, como San José de Tlayón, se quedaron en medio de los paramilitares y no les obedecieron, no les resistieron, hicieron una cantidad de tejido para poder
se quedar en medio de los paramilitares ahí que querían sacarlas. Las mujeres indígenas que fueron, la masacre de Naya ha sido muy investigada en Colombia, pero no se había preguntado a las mujeres indígenas qué les pasó. Entonces, Virginia es una indígena y fue documentadora de los casos de las mujeres de Naya, mujeres afrodescendientes en el Chocó. Y otras, como Puerto Colón, donde la guerrilla se ha tomado más reciente este pueblo. En fin, en la operación Ollón, que fueron detenciones arbitrarias por parte del Estado. Las reparaciones esperadas por las mujeres, en general ellas nos relatan que es irreparable el daño que sufrieron. No hay manera de reparar, ni es reparar la muerte, la desaparición, el desplazamiento, el dolor, la violencia sexual. Ellas todas dicen eso no es reparable. Pero por supuesto es más, la palabra reparación tiende a confundirse con medidas económicas y no tiene una dimensión más amplia de la reparación, pues nos tocó muchas veces explicarlos un poco más o dejar que ellas lo relataran a su manera, porque también les dijimos, también medir cómo están las mujeres respecto a qué demandan. Digamos que sus apuestas estaban más centradas en reformas de tipo, muchas reformas de tipo estructural, que se termine la violencia, que haya políticas de violencia frente a la violencia contra las mujeres, la desmilitarización del país, que fue puesta por el 52% de las mujeres, que es una reivindicación bastante política, hablar de que hay que desmilitarizar el país, bajar todos los efectivos militares, más todos los ejércitos que tenemos ahí en Colombia. Las mujeres entonces también plantean medidas muy ilustradas, diría yo, en términos de la educación, de la necesidad, de la mejor manera de ellas y su familia, su descendencia, porque siempre están pensando en clave colectiva. Ellas siempre piensan no en ellas, sino en su familia y en lo que viene es la educación, pero la educación superior, aspiran a la educación superior, que ellas puedan terminar sus bachilleratos y que sus hijos e hijas lleguen a la educación superior y sus nietos, por supuesto. Reclaman el derecho a conocer, a que haya una adecuada atención. Hay una ley que apenas en Colombia empezó en el 2011, la ley de víctimas y tierra regular, pero digamos que algo, porque incidimos, tiene reparación, y ellas entonces expresaban que necesitaban, que han sido muy manoseadas por estas políticas de reparación. Ha habido tres políticas y que tienden a repararlas, varios defectos, y sin embargo ellas terminan en las mismas, como forchas de molino. Entonces, parte de sus demandas está en que ellas necesitan conocer la normatividad, obligar a las instituciones a que las atiendan bien, adecuadamente, que la reparación empieza por la primera atención cuando una mujer se llama a una oficina a solicitar lo que necesita solicitar. Y en todo esto hay muchísima legitimación en las mujeres, para las mujeres y para las víctimas en general. También las mujeres pues sientan cómo les ha afectado todas sus costumbres, los procesos y el tejido social, y esto pues reivindican cómo reconstruir estos procesos socioculturales, que finalmente es esa reconstrucción del tejido social. Reclaman las tierras, el 32% de las mujeres nos hablan de que necesitan recuperar la tierra y sus bienes. Ellas relatan y saben exactamente cuántas gallinas teníamos 40 gallinas, hay un relato, 40 gallinas, 2 cerdos, una vaca, y eso ellas lo tienen, ¿cierto? En su haber, en que eso fueron pérdidas muy grandes para ellas de sus bienes. Y también la implementación de otras medidas. Ya como recomendaciones, pues voy a saltarme lo que este es un capítulo de nosotras. Entonces,
ubicábamos la importancia de una estructura institucional que dé cuenta de reparar adecuadamente a las mujeres de esta catástrofe social y cultural que ya tenemos en Colombia. Son 50 años de manera muy grave que nos ha afectado como sociedad. Las mujeres aspiran a que el país presente en la erradicación de la impunidad, que es un punto a tener en cuenta para una adecuada reparación. Aspiran a que se investigue lo ocurrido, no tienen una visión justiciera, digamos, de la justicia, pero sí unos elementos centrales que contribuyan a la impunidad y una reconciliación que no pasa porque pongan al victimario con la víctima y hagan las partes, sino que tiene que ser un proceso contra la impunidad. Y la impunidad requiere el reconocimiento, la identificación de las víctimas, la investigación, la aceptación de los hechos y muchos otros elementos que se requieren para que haya finalmente se supere esta. Se pueda decir que hay una parte estable, pero también que podemos pasar la página, si algún día se puede pasar. Se necesita, pues, también el informe nos dice las capacidades, nos dice las capacidades que tenemos las mujeres para hacer una estructura de paz, evidencia esto, que son capacidades no biológicas y no esencialistas, que esto quiero dejarlo muy claro. Son seguramente los mandatos culturales y sociales también nos han entrenado y es un entrenamiento que podemos también reivindicar como nuestro, como de las mujeres, en términos de la socialización, de la composición que hacemos también en las familias, en las comunidades, todos estos elementos que precisamente pues, pueden ser un factor importante para construir paz desde la base, ¿no? Una paz que no es un decreto de una fuerza de paz, sino una paz que tiene que llegar a las regiones, tiene que llegar a nuestras organizaciones, tiene que llegar a movimientos como la Ruta Pacífica para que precisamente la implementación de esos acuerdos sea efectiva y sean ciertos, estos acuerdos se vuelvan ciertos. Para eso se necesita la organización, porque las mujeres en esto pues, hemos demostrado capacidades superiores para aportar en este sentido. Entonces, esto es parte de lo que estamos reclamando al Estado. Nosotras pues, nos comprometemos como mujeres colectivas a que esto tenga lugar. Estamos, lo que no me da tiempo ya de saber en qué vamos, pero estamos haciendo una evolución a por lo menos 400 mujeres de las 1000 testimoniantes, de la devolución del informe, también con el debido cuidado en forma de taller, con todos los elementos del cuidado, del agradecimiento, de que ellas se sientan protagonistas de esta historia, que ellas sientan que hicieron un aporte central a la paz del país. El informe está en La Habana, de hecho se están haciendo las negociaciones y también pues queremos hacerlo llegar a la otra negociación con el ENEM, que también está puesto también en el Estado, con varias instituciones del Estado que lo han reconocido como un aporte central. La metodología va a ser un aporte para una metodología de comisión, porque estamos presionando porque la comisión de la verdad oficial sea desde abajo, y para eso está esa metodología, no implementarla. Entonces, en esto también estamos, y bueno, muchas otras formas de incidencia, pero hay que largo contar, siempre les paro más. Bueno, gracias Marina, vamos a ver más de tiempo. Dejamos 10 minutos para las intervenciones del público y nos vemos en la otra gente. Me gustaría saber si hay alguna cifra de las víctimas del conflicto de Colombia y cuánto porcentaje de mujeres dentro de estas cifras. Hay un informe de
proyecto de memoria histórica hay un grupo de memoria, un grupo que tuvo esta delegación cuando firmaron con los paramilitares, sacó hace un año, por este tiempo, sacó 220.000 muertos, 220.000, ¿sí? Muertos, ¿no? Víctimas, hay millones porque, como te digo, en general la tendencia de este informe es que cada persona tiene, cada víctima tiene entre 4, 5, 6, 7, 8 hechos victimizantes. Vieron como Yolanda, la que fue víctima de violencia sexual, relató como 3 o 4 en lo que habló. Y entonces, el porcentaje de la unidad de víctimas, que también pues, son los datos oficiales, es que el 73% de las víctimas sobrevivientes son mujeres. O sea, es bien complejo. Hombres murieron o se fueron, pero ellas quedaron con toda los relatos que ya nos cuentan de lo que sucedió. Dos preguntitas breves. ¿Cómo se refleja esta violencia interna del conflicto armado en la vida cotidiana, familiar? Y otra sería, ¿cuál es la actitud de los hombres respecto a esa violencia? ¿No? Porque hemos escuchado a las mujeres, ¿qué opinan los hombres de todo esto? Bueno, es que, digamos que los controles, ¿cómo se da esto es una investigación de contextos situados, ¿no? Y en esos contextos situados, pues lo que vemos es toda unas formas que se han instalado de control social, de disciplinamiento, y que trasciende no solamente la comunidad, digamos así, donde las mujeres son el objetivo central, pero la medida en que disciplinas a las mujeres, pues tienen disciplinas a la familia, ¿sí? Una forma de control. Y esto pues se expresa entonces tanto en la comunidad, pero también en la violencia intrafamiliar o la violencia que se da en las familias, ¿sí? Cuando los paramilitares cuando hicieron ese pacto y devolvieron a los muchachos jóvenes a sus comunidades, pues, hay un estudio en la ciudad de Medellín que muestra cómo se incrementó la violencia familiar, ¿sí? Y sabemos nosotros que apenas se firme el pacto y haya dejación de las armas, esto va a pasar también, o sea, pero por supuesto es preferible la negociación que no afrontar esto que normalmente pasa después de los conflictos. Y frente a los hombres, tu pregunta es ¿qué dicen de todo eso? ¿Qué actitud tienen hacia esa violencia, ¿no? ¿Cómo se vive en casa? ¿Se habla con los maridos sobre esa violencia? ¿Qué opinión tienen? ¿Que la justifican? ¿Qué actitud tienen? ¿Saben? Es obvio que hay una violencia sexual y ellos cómo reaccionan, ¿no? Pues, a ver, pues nosotros el informe no indaga esto, o sea, centrado en las mujeres, está centrado en eso fue deliberado, eso fue discutido, deliberado, que iba a ser centrado en todo lo que las mujeres expresan. Pues, yo creo que es esto que se instala y que termina normalizándose, ¿cierto? Según medicina legal, pues el 72% de los casos que llegan a la medicina legal son de mujeres, solo un 8% no. El 80%, ellas, sí, solo como 8% de hombres y el resto de mujeres, también tengo más los datos. Nosotras ubicamos que contextos de violencia sociopolítica incrementan también la violencia doméstica, ¿sí? Los hombres, pues yo creo que o repiten este tipo de comportamientos o protegen también las mujeres, pero lo que ellas expresan es mucho abandono, o sea, cuando ellas tienen que desplazarse normalmente las parejas se rompen, ¿sí? Entonces,
los hombres se van nosotros decimos que se inhiben, a veces no son capaces ya de trabajar en el campo, no trabajan en la ciudad, les da mucha dificultad adaptarse, las mujeres tienen más capacidad de adaptación cuando les toca trasladarse de un lado a otro. Otros permanecen. Yo creo que esto no es como, no se puede como decir cuántos porcentajes quedan o cuántos no. Las mujeres están muy solas, lo que nos consta que este informe es que están muy solas, ¿sí? Con sus hijos y con sus nietos. Hoy creando nietos, todavía hoy están creando nietos. Entonces, eso lo refleja como una situación que efectivamente pues no desestructura la vida. Entonces no puede haber una pareja feliz en medio de toda esta situación. Obviamente se desestructura todo en el ámbito de ellas y de su entorno más cercano. También relata las dificultades cuando ha tenido violencia sexual para tener nuevas relaciones. Son situaciones que ellas dicen muy duras, mujeres que tienen hijos de relaciones, también lo relatan ahí. Creo que son asuntos que ya atraviesan toda tu estructura física. La respuesta es sobrevivir y seguir para adelante, como ella misma lo dice. Hemos ganado en Colombia muchas leyes a fuerza de nosotras, de nuestras peleas, mucha legislación, pero por supuesto la materialización de esas leyes todavía tiene un déficit grandísimo. Y bueno, pero sí pensamos que es una oportunidad, el proceso de paz para hacer cambios. Nosotras sí estamos puestas en ser protagonistas del proceso de paz en términos de la implementación de acuerdos, no tanto, aunque también presionamos para que hubiera mujeres en la mesa, mujeres de ellos, de los armados y del Estado. Sin embargo, pues para nosotras el proceso de implementación, de refrendación, de poner al centro la construcción de la paz, sí es una oportunidad en este momento. Y en el informe pues nos lo refuerza, pero también el informe es una herramienta, un instrumento político, nos abre muchísimas posibilidades también para poder decir aquí pasó esto, las mujeres también estamos preparadas para construir, para proponer, para desde la base, desde esas localidades, desde lo más base, empezar a hacer constructoras de paz y generar una dinámica diferente. Sí tenemos las feministas de Colombia esa esperanza de que nuestra incidencia va a ser más allá y un informe como estos reforzó que no estaba puesto para ellos. Nosotros empezamos a hacer el informe sin ninguna posibilidad de negociación en un gobierno de derecha que reforzaba que la salida era vencer al enemigo, ¿sí? Era debilitarlos para que tuvieran que entregar las armas. Entonces, el informe, cuando lo terminamos en un contexto donde se empezó la mesa de negociación, lo cual pues, entonces para nosotras es una oportunidad, nos coincidió, pero igual nosotras sabíamos que era una oportunidad, fuera en 2 años, en 3, en 4, en 5. Y la otra asunto importante es que nadie va a decir que esto no pasó. Normalmente, y aquí en España ustedes lo saben, y en el País Vasco también, que tiende a haber el negacionismo de lo que pasó, no pasó, se lo imaginaron. Ya se van muriendo los que les tocó vivirlo directamente, ya quedan relatos, metáforas muchas veces. Entonces, no van a poder decir que esto no pasó, esto fue hecho en medio del conflicto, en medio de lo que las mujeres estaban viviendo. Entonces, y por el otro lado, en una charla también me decían que reivindicar el papel de las víctimas, que no es que hay que reconocer que en Colombia fueron víctimas de este conflicto armado. No se quedaron ahí, fueron capaces de salir, fueron sujetos de cambio, pero fueron víctimas del conflicto armado y nadie nos lo va a poder negar. En 3 años esto puede quedar en el olvido, se negocia, se empieza la paz y esto queda en el olvido. Entonces también es una
una apuesta contra el olvido. Eso es lo importante de las comisiones de la verdad y de la memoria. Bueno, gracias María, nos dejamos aquí. De esta manera, si ustedes comunicantes, cómo conseguir el informe. Bueno, está en línea Insulta Pacífica a las Mujeres.org.co en línea. Pues aquí voy a dejar una universidad, voy a